De acuerdo a un estudio internacional, los casos de depresión en adolescentes se han duplicado durante la pandemia. ¿Cómo se ha visto afectada la salud mental producto del encierro que lentamente ya vamos dejando atrás? Se lo preguntamos a Alberto Larraín, psiquiatra académico de la Universidad Autónoma y director de la Fundación Pro Cultura. Alberto, un gusto tenerte en Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Complejo está el tema de salud mental. En general, sí. Como tú decías, mira, hay un reporte reciente que salió sumando al que tú mencionabas, de la UNICEF, que hizo una medición en todo el continente americano para ver cómo estaba la percepción de los niños y los adolescentes en relación al tema de salud mental. Y lo más llamativo es que el 75% de los jóvenes y de los niños y las niñas sienten que necesitan ayuda, pero la menor cantidad de ellos la pide. Porque no saben cómo pedirla o porque efectivamente nosotros los adultos no hemos sido capaces de transmitirle la forma de poder hacerlo. Y eso indudablemente es de preocupación porque muestra que la mitad hoy día está con desánimo, que un porcentaje importantísimo está con estrés, con dificultades de aprendizaje, que otro porcentaje no menor está con síntomas depresivos. Entonces la pregunta tiene que ver con cuál va a ser el impacto en su realidad biográfica y cómo esto podría afectarle en el futuro. Alberto, estamos en un escenario, claro, nos fijamos mucho en las cifras de contagios diarios, buenas cifras de positividad, estamos saliendo, fase 4, todo positivo, pero ¿cómo miramos esto? Que esto lo hemos conversado otras veces, esta es la otra pandemia que ya está hace rato, el tema salud mental, antes del estallido en nuestro país era muy preocupante, nos imaginamos cuánto va a ser y cuánto está haciendo ahora. ¿Cómo a ese mismo adolescente, en qué cosa, esa persona, el adulto responsable, quién está con él, cómo fijarse, en qué fijarse? Si no pide ayuda, ¿cómo uno puede ver una situación compleja? Lo primero sería efectivamente tratar de pesquisar si se han generado cambios respecto a ciertas actitudes o actividades que le eran tremendamente placenteras y que eran importantes desde el punto de vista de su biografía, que dejan de hacerlas. Y cualquier desmotivación o desinterés puede implicar que tenga que haber una conversa profunda respecto a cómo lo están viviendo. Hay una tendencia de los adultos a vivir muy desde el adultocentrismo, la pandemia, a creer que los niños, las niñas y los jóvenes no se han visto tan afectados. ¿Por qué? Porque no trabajan o porque efectivamente no tienen las preocupaciones económicas, pero la realidad lo que muestra es que son de las poblaciones más afectadas y eso implica que nosotros nos abramos a conversar con ellos y tratar de incorporar algunas modificaciones de lo que están haciendo. Cualquiera de nosotros sabe que en la etapa de adolescencia uno no quería estar todo el día con sus papás. Parte de lo que uno más buscaba era estar con sus amigos, con sus amigas, poder diferenciarse, y hoy día lo que han ido viviendo, por suerte va un poco en retirada, es que llevan un tiempo muy largo de reclusión, todavía no todos los colegios están abiertos, entonces hoy día un poco lo que nosotros tenemos que transitar es volver a poner el bienestar en el centro y dimensionar que esto puede tener una repercusión importante en los distintos grupos, o sea, personas que están partiendo de la universidad, que están terminando el colegio, o que incluso se han incorporado a colegios nuevos, han tenido dificultades en su proceso de sociabilización, y esto puede tener un impacto tanto o más importante que en otras poblaciones. ¿Tú crees que ha sido prioritario, y tú has estado súper encima de esta discusión, ha sido prioritario para el Estado justamente la salud mental de su población? No, yo creo que no. Lamentablemente, o sea, yo creo que como tú dices, nunca habíamos discutido más del tema de salud mental, pero todavía no logramos cosas tan básicas como tener una campaña comunicacional. Una campaña comunicacional que de estos mismos tips que estamos hablando, de qué preocuparse, a dónde acceder, a qué teléfonos llamar. Han salido múltiples reportes, además, por ejemplo, del incremento de los rechazos de las licencias médicas. Nosotros ayer, con la senadora Goich, fuimos a una reunión con el superintendente de salud por dos motivos. Desde el mes de mayo de este año hay una ley que trata en el fondo de establecer ciertas condiciones para el trato de los temas de salud mental y explícitamente en su artículo número 20 dice que no se puede generar una discriminación arbitraria en relación a las licencias de salud mental versus otras licencias. ¿Y qué es lo que nos encontramos hoy día? Con que más de la mitad de las licencias de salud mental globales de la ISAPRE están siendo rechazadas. Están siendo rechazadas en su primera licencia o están siendo acortadas en su globalidad. Nosotros tenemos hoy día un número enorme de personas que nos llaman diciendo, mira, esta es la primera licencia de mi vida, llevo 15 meses trabajando como profesional de la salud en primera línea y me rechazan la licencia. El superintendente se comprometió a generar una fiscalización en relación a la ISAPRE y al mismo tiempo a poder instruir
que se terminan una serie de correos de hostigamiento que se han generado tanto a los colegas médicos como a los pacientes, tratando de desincentivar que presente licencias médicas cuando hoy día nosotros sabemos que son más de 5 millones de personas las que tienen enfermedades mentales. Y ahí es donde lamentablemente uno ve que el tema de salud mental sigue sin ser una prioridad y ser un eje que ordene las acciones que estamos desarrollando. Y tú apuntas al tema de la licencia y ni hablar también del tema, Alberto, de los tratamientos. Gente que ni siquiera necesita una licencia. Estamos hablando del tratamiento, de la hora al psiquiatra, de los medicamentos, porque ahí, o personas que tienen episodios psiquiátricos tienen que ir a una urgencia, y ahí la cobertura, sencillamente, uno le toca verlo de cerca, y es un sistema privado, es una vergüenza. Claro, pero y ahí es de nuevo donde nosotros decimos, la ley que salió, que está vigente desde mayo, establece, uno, que no pueden haber topes para el tema de salud mental y que tanto la red de salud pública como privada no va a poder acreditarse para las patologías GES si es que no tiene una red de salud mental. Entonces, ojo aquí, lo que nosotros le estamos pidiendo al Ejecutivo es que algo que es una ley de la República y que probablemente puede ser la ley más importante en los últimos 25 años en términos de salud mental, se pronuncie y haga que se cumpla la ley. Si no, lamentablemente, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a judicializar todo el proceso. Mira, en estos momentos estamos con el Hospital Salvador, sin camas de psiquiatría que se reconvirtieron. Estamos con el Hospital San Borja Riarán en Santiago, que tampoco tiene camas desde el incendio que hubo a principios de año. Ayer me contactaban del Hospital de Valdivia, que tampoco está con sistema de derivación. Entonces, hoy día, en un contexto donde todas las alertas dicen que el tema de salud mental va empeorando, lo que nosotros aspiramos, de nuevo, es a un trato digno porque las personas necesitan y requieren un tratamiento. No aspiramos a ser la patología ni la condición que esté por sobre todo el resto de la salud, pero sí tener el mismo trato que el resto de las especialidades médicas. Y eso es un poco lo que uno está carente. Nosotros no tenemos en Chile un déficit de psicólogos, ni un déficit de trabajadores sociales, que son el pilar. Todavía a 18 meses de la pandemia no tenemos un programa de acompañamiento del duelo. O sea, algo tan básico, con más de 40.000 fallecidos, no tenemos un programa de acompañamiento para las personas que han perdido a sus familiares. Y eso es parte de lo que uno se queja respecto a la insensibilidad de entender que el sufrimiento es una condición que requiere acompañamiento para poder tener una vida digna. Claro, pero uno va a traer la discusión, Alberto, y te aseguro que el otro día me tocó conversar con el máximo representante de la ISAPRE respecto a los resultados del primer semestre del sistema privado, que fueron muy malos para ellos, y ellos apuntaban justamente al tema de la licencia. Y dicen, claro, y van a terminar argumentando que si se cumple la ley va a ser el fin del sistema privado. O sea, la campaña del terror que existe siempre. Lo que nosotros argumentamos siempre es, bueno, dedíquense a la prevención. Sí, el problema en el fondo es que el sistema privado está enfocado solamente en el daño. En la reacción. No tenemos ningún sistema, solo la reacción. En cambio, si nosotros tuviéramos promoción, tuviéramos sistemas de tamizaje, de búsqueda, y pudiéramos empezar a enfocarnos en las personas cuando están en los estados iniciales de los procesos, obviamente esto sería muchísimo más barato. Pero ¿qué es lo que pasa? Incluso el mismo proceso de las licencias médicas, cuando te las rechazan, tú tienes una persona varios meses sin sueldo. Eso es lo que está pasando. Pero Alberto, y esa persona finalmente se termina grabando y termina cayendo hospitalizado. Que hay un punto súper interesante que tú mencionas. ¿Cómo se hace para entender? A mí me toca ver muy de cerca el tema psiquiátrico por temas familiares, pero ¿cómo se hace política preventiva en términos psiquiátricos? Que es súper interesante. ¿Cómo se aplica una política preventiva? Hay múltiples mecanismos. Para empezar en lo más básico, por ejemplo, en la mayoría de los países que ha tenido alta resolución los temas de salud mental, no es necesariamente el tema sanitario el que se impera, es la promoción del tema deportivo, la promoción de las actividades más bien sociales, los grupos en los que puedan estar, es tratar de mencionar la incorporación de ciertos tamizajes. Te voy a poner un ejemplo súper concreto. A mí me toca dar harta charla en colegios. Y en general, cuando me encuentro con los colegios, una de las primeras preguntas que yo les digo es: ¿cuántos niños o niñas que tienen pesquisados con abuso sexual? Y la respuesta general es ninguno. Entonces tú dices, eso no es posible, porque por un tema de prevalencia, si un colegio tiene 1.000 alumnos, tendría que tener aproximadamente entre 60 y 80 niños con abuso sexual. Entonces, no puede ser que no seamos capaces ni siquiera de preguntarnos cuando un niño o una niña se está portando mal o tiene ciertas dificultades académicas, que efectivamente puede estar pasando un tema de abuso sexual. Alberto, si salimos un poco del rango de los más jóvenes, si nos vamos a otros rangos etarios, de los adultos mayores, personas que quizás traían cuadros psiquiátricos de antes, cuadros más crónicos, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo han evolucionado en la mayoría de esos casos durante este año y medio de pandemia, en que muchos no han podido ver a los facultativos o han tenido horas online, que muchas veces no es lo mismo, no se ha hecho un seguimiento más cercano de temas tan complejos como la psiquiatría?
A ver, es una muy buena pregunta, André. En general, todos los pacientes que tenían cuadros psiquiátricos, el estrés es un factor descompensante de los cuadros Mm. psiquiátricos. Y eso requiere que se generen ciertos ajustes del tratamiento para poder llevarlo de mejor manera. Las enfermedades mentales tienen una alta recuperabilidad. El problema es que la baja recuperabilidad que tenemos está dada por la falta de tratamiento. Entonces, hoy día, cualquier persona que trata de acceder a una hora, es muy difícil que la consiga, Mm. a menos que sea una hora de urgencia que Y lo justo que alguien cuesta una hora el psiquiatra, liberó una hora, además de los costos, ¿ya? Entonces, hoy día un poco lo que uno busca es que el sistema tiene que lograr aumentar su cobertura. Nosotros tenemos atención solo para un 20% de la población que tenía enfermedades mentales antes de la pandemia. Hoy día probablemente con el contexto de pandemia debemos estar en torno al 15, 16% de la población. Y eso es un desastre sanitario, y lo que uno aspira, honestamente, es que intentamos que el costo para el país de no abordar el tema de salud mental es mucho más alto. Es mucho más alto por el tema de las licencias, es mucho más alto por lo que pasa dentro de las familias que viven con alguien que tiene un nivel de sufrimiento importante, y porque además es un tema económico muy costoso. Alberto, también estamos a puertas de que empiece la primavera y sabemos lo que significa la primavera para la psiquiatría, para los enfermos psiquiátricos. Es una temporada que es bien compleja. ¿Se suma esto también al cuadro que se viene arrastrando de salud mental por la pandemia un año y medio? ¿Cómo ves este inicio de primavera en que lo hemos visto, el aumento en casos de suicidio es bien importante, por ejemplo? Lo primero, transmitirle a la gente que siempre se asusta cuando uno habla de suicidio, que hablar de suicidio no aumenta el suicidio, sino Sí. que disminuye el suicidio, Mm. ¿ya? Y que lo que nosotros necesitamos es que la gente pueda acceder, y hay una serie de espacios en los que se puede preguntar, sobre todo fundaciones. La Fundación Míranos, la Fundación Todo Mejora, la Fundación Cathy Summer, la No Fundación puede para ser la un tema tabú, Confianza. dices tú. No es un tema tabú, ya eso es lo primero. Lo segundo, como tú bien señalas, nosotros en Chile tenemos 3 picos de suicidio, 3 momentos del año en que el suicidio se desbanda, por decirlo de alguna forma. Uno es el 25 de diciembre, el segundo es el 1 de enero, y el tercero es el 19 de septiembre, que coincide con las fiestas patrias, ¿ya? Y tiene que ver con que principalmente el suicidio se promueve con los momentos de mayor desesperanza. Y cuando yo veo que la gente está más feliz, está más conglomerada, está más acompañada, se hace más evidente y más fuerte mi dolor. Y por eso lo que nosotros necesitamos es espacios que nos permitan acompañar a esas personas, que nos permitan ir a buscarlas, que nos permitan en el fondo intencionar el que puedan recibir apoyo. Han salido varios reportes de las clínicas, no tenemos un reporte general del país de cómo esto han evolucionado los intentos, pero hay varias clínicas, que incluso salió un reportaje en uno de los diarios importantes del país, que relatan que han ido aumentando los intentos. Entonces, un poco el llamado tiene que ver con tratar de hacernos cargo y pensar en quiénes pueden estar solos, en quiénes pueden tener alguna dificultad. Hoy día hay muchas personas con apremio económico, y esa es una condición que agrava el tema del suicidio, igual que el consumo de alcohol. Entonces, sobre todo en septiembre, que es un mes tan particular para Chile, donde aumenta el consumo de alcohol, donde aumentan los gastos, un poco tratar de tener en el centro a aquellas personas que puedan estar sufriendo. ¿Y aquí no hay distingo de edades en esos intentos, Alberto? Sí, a ver, en términos globales, en el país la población que más se suicida son las personas mayores. Ya. Y eso es brutal porque tiene que ver con los niveles de soledad que tienen, Abandono. con los niveles de pobreza estructural que están viviendo, y al mismo tiempo con condiciones de enfermedad que no son sostenidas por la población. Finalmente, este suicidio en las personas mayores están amarrado con una sensación de abandono muy importante. Y el otro grupo prioritario tiene que ver con los adolescentes, y tiene que ver con los adolescentes porque los adolescentes per se no son una población que se enferma. Entonces, la segunda condición de muerte más importante en la adolescencia es el suicidio. Y por eso, en el fondo, es tan importante el llamado de estarlo previniendo. Pero como tú bien ves, nosotros no hemos tenido, en la historia de lo que va el país, una campaña comunicacional de prevención del suicidio. Y eso es un poco lo que uno apunta. Nosotros al día tenemos entre 5 y 6 personas que se suicidan. Ya es el doble de los accidentes automovilísticos, el doble. Pero no obstante ello, yo te aseguro que para el 18 de septiembre vamos a tener una gran campaña de los temas de la prevención de los accidentes en las carreteras, lo cual me parece muy bien, pero lo que uno extraña es por qué el tema de la salud mental siempre recibe un trato distinto cuando el sufrimiento y las muertes son tanto o más que en otras condiciones. Por último, Alberto, ¿crees tú que nuestro país ahora,
hay cultura sobre salud mental, que el tema psiquiátrico es mucho más allá que la pena, que realmente es una enfermedad que afecta al cuerpo también. Sí, yo creo, a ver, yo creo que no hay ninguna duda. Todos los indicadores muestran que nosotros somos de los peores países en América Latina en indicadores de salud mental. Pero sí me atrevería también a decir, Andrés, para terminar con algo positivo, Sí. en que nunca antes el país había hablado más del tema de salud mental y está más sensibilizado al tema de salud mental. Hay un apremio por este tema que ojalá las autoridades lo vean. Yo creo que se han ido corriendo el cerco de distintas maneras. Hoy día tenemos incluso un candidato presidencial que ha hablado del tema de salud mental. Habemos muchas personas, como yo incluso, que he contado que tuvo una enfermedad mental, que tuvo una hospitalización y que no tenemos miedo en decirlo, porque sabemos que la dificultad está en que la gente pueda recibir tratamiento. Sí, Alberto, te invito justamente a quienes nos están viendo en la casa a ver una nota en nuestro sitio web 24horas.cl, un trabajo de 24 Data, en donde está toda la información para las personas, obviamente, que se sientan apremiadas o familiares cercanos que sientan que hay algo que no está funcionando bien. Como decía Alberto, hay ciertos síntomas que se están viendo en comportamientos de un hijo, de una hija, de un hermano, del abuelo, del papá, de la mamá. Aquí están todos los datos de teléfonos, información donde se puede buscar. Por ejemplo, Salud Responde, 600-360-7777, el Fono Infancia, el Fono Drogas y Alcohol, Fono Orientación en Violencia contra la Mujer. Todo tipo de información para poder enfrentar de mejor manera una situación que es súper compleja y, como decías tú, Alberto, afecta y golpea tanto a las familias. Alberto Larraín, verdaderamente un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas con un tema tan sensible como la salud mental. Un abrazo, Andrés, y muchas gracias por el espacio como siempre. Chao, chao, que te vaya bien.